¿Cuáles son los pasos que se deben dar para aplicar la técnica directiva? ¿Qué debe hacer la persona que va a asesorar y va a emplear esta técnica, la directiva? Para que la persona tenga confianza y acuda al pastor o al consejero o la consejera. Lo primero que se debe hacer es ganarse la La confianza de la confianza. persona. Claro, lo primero eso, ganarse la confianza. Tiene que ser amistoso entonces, o debe tener un buen carácter. No debe ser una persona indiscreta igualmente. Si se conoce que es alguien indiscreto, entonces nadie le va a tener confianza para ir a relatarle sus problemas espirituales que tiene. Porque se supone que un consejero es un mentor, es una especie como un director espiritual. No manejamos esos términos nosotros, ¿va? Pero acuden a la consejería pastoral también para pedir ayudas espirituales, no solamente para temas de matrimonio, noviazgo, economía, del problema de los hijos, problemas del carácter, problemas en el trabajo, enfermedad, por muchas razones espirituales van a pedir ayuda. Ganarse la confianza, lo primero es ganarse la confianza entonces. Y lo otro, aceptar incondicionalmente a la persona que va a estar asesorando. Aceptarlo de manera incondicional. Y otro muy importante igual, lo que no se enseña en ninguna parte, sino que se da solamente la experiencia, que es Empatía. Escuchar y escuchar con empatía. escuchar, muy bien, escuchar. Hay que aprender a escuchar. Si se abre un curso por ahí, cómo mejorar las predicaciones, o de oración, o de relator, mejorar las habilidades comunicacionales, o de predicar, los predicadores van, inmediatamente se entusiasman y quieren aprender a elaborar un sermón para luego exponerlo. Y muchos se van a matricular, pero si se abriera o existiera esa posibilidad de un curso para enseñar a escuchar a la gente, muy pocos se inscribirían. No sé si alguien se iría a escuchar porque se da como por sentado, pero no es tan así el asunto. Escuchar demanda una técnica, tiene que mirar a los ojos, no estar mirando de manera distraída al techo, también debe empatizar, ponerse en el lugar del otro. Si no entendió, debe preguntar, y para asegurarse de que entendió bien, debe parafrasear lo que la otra persona dijo. Todos esos son algunos recursos que se utilizan para escuchar. Hay un autor, un profesor de filosofía de la Universidad Católica en Temuco, ahora ya recorre el mundo ahora. Se llama Echeverrías, Rafael Echeverrías. Aquí tengo un libro de la Rafael Echeverría, el libro de, quizá alguien lo ha leído en algún momento, El Búho de Minerva, ¿alguien lo ha leído, no? El Búho de Minerva. Nadie ha leído ese libro. Bueno, en alguna disciplina lo dan como libro de texto en todos los que estudian. En filosofía, yo creo, en sociología, lo más probable en los que han estudiado psicología lo han leído. Rafael Echeverría, el libro más conocido de él es El Búho de Minerva, una introducción a la filosofía. Pero él se destaca o trabaja en otra área que tiene que ver con la escucha. Ese libro de eso se trata, la escucha. Y él lo invitan en chileno, un profesor de filosofía, pero él lo invitan de las universidades, de los trabajos, en el mundo entero, para dar charlas en los colegios, universidades y las empresas. Lo invitan para enseñar a la gente a escuchar. Ese libro trata de eso, cómo aprender a escuchar. Es un arte de la escucha para mejorar la pedagogía, la educación, para mejorar también las buenas relaciones entre los miembros de la empresa. Por eso en todas las empresas del mundo lo invitan, se dedica a eso solamente, a dar conferencias y charlas para enseñar a la gente a escuchar. Los consejeros, entonces, cristianos, debemos tener esa característica, aprender a escuchar. En el evangelismo, en todas las áreas, se requiere el escuchar. El evangelismo se requiere escuchar.
antes de comenzar a predicar a la gente, debemos aprender a escuchar cuáles son sus intereses, sus necesidades. Eh, como Felipe el eunuco, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, nos dice el texto sagrado: después de esto, Felipe comenzó a hablarle, a predicarle acerca de quién estaba hablando ese pasaje bíblico, que iba leyendo el eunuco. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Felipe anteriormente? Estaba escuchando atentamente todo lo que decía el eunuco. ¿De quién dice este pasaje? ¿De quién está hablando? ¿De él o está hablando de otra persona? Si habla de otra persona, quizás esté hablando de mí, porque dice que fue humillado, fue como un cordero llevado tras los trasquiladores, los, lo que lo iban a asesinar, y su posteridad, ¿quién podrá contarlo después? Lo más probable es que se identificó con el personaje. Por eso dijo: ¿quién será? ¿De quién está hablando? ¿De él? ¿Del mismo profeta que escribió esta parte? ¿O está hablando de mí entonces? Porque todo lo que está relatando parece que me está describiendo a mí. Ahí Felipe le dijo: no, está hablando acerca de Jesucristo. Escuchar, muy importante entonces, la empatía. Reflejar y responder, formular preguntas, encontrar la solución en conjunto. Y las características de la pregunta en la asesoría de la técnica no directiva. ¿Cuáles son las características de estas preguntas en la técnica no directiva? No deben Deben ser preguntas demandar directas. eso, Muy bien, deben mandar respuestas largas. muy bien. Tiene que ser preguntas abiertas, de tal manera que se explaye la persona. No preguntas que demanden una respuesta monosilábica, sí, no, sino que tiene que ser respuestas bien amplias y preguntas no directas. ¿Y por qué usted no disciplinó a su hijo? Es fuerte esa, ¿eh? ¿O acaso usted no sabe que puede ser? Bueno, con lo que se le puede ocurrir. Tiene que ser una pregunta no tan directa. Una pregunta a la vez, no tantas preguntas, dos o tres preguntas, sino una pregunta a la vez. Y no conviene preguntar por qué, a menos que la respuesta sea positiva. Muy bien, esto fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, entonces, de Consejería Pastoral. Hoy día le envié el examen A de Consejería Pastoral. Las preguntas están en base a las presentaciones en PowerPoint. Cuando no tenemos tarea o deberes, las preguntas son en base a la presentación en PowerPoint. Lo que hemos visto también en clase, las preguntas que realizo cuando comienza la clase, cuando finaliza, son las mismas que van a aparecer en el examen. Si no lo encuentran en la diapositiva, se encuentra la respuesta en la sección de abajo de la diapositiva. Cuando usted levanta con el pulsador, ahí están los apuntes de cada una de las clases. En una por ahí debería estar la respuesta. Así trabajamos. Fecha de entrega, profe. Para mañana hasta mañana pueden entregarlo, para que no estén presionados y ya. Para que cuando terminemos de hablar clases, pueda tomar un café, un mate tranquilo, y mañana ya comienza a trabajar en el examen. Porque vamos a tener la primera parte solamente, después ya terminamos esta clase. Muy bien. Ahora vamos. Y no tenemos disertaciones. Oh, hermanos, no pudieron disertar hoy día. Bien. Aquí estamos. La elección del método de la consejería o de la consejería pastoral. Hay un aconsejamiento de apoyo, técnica directiva, aconsejamiento por confrontaciones, varias técnicas, varios métodos de consejería. La consejería se da en momentos de crisis. Puede ser que la persona necesite ser apoyada o también fortalecida en diversas situaciones o necesidades que tengas enfrente en la vida. ¿En qué momento o periodo de la vida la persona podría necesitar apoyo o fortalecimiento? Ya lo hemos visto en la niñez, la adolescencia, eh, cuando es adulto también. Pero en otras situaciones, hermanos, quizá usted ha tenido la experiencia, o también nosotros mismos hemos necesitado la ayuda y la consejería. ¿En cuáles son los periodos de la vida, los momentos o las circunstancias que estamos atravesando que nos motiva a pedir ayuda pastoral o consejería pastoral? ¿Yo puedo decir algo? Por favor, hermano, sí, todo. Cuando hay acontecimientos políticos que requieran que las personas se informen, principalmente los cristianos.
Muy bien, claro que sí, pues van a pedir ayuda, orientación a pastora sobre temas contingentes, importantes, que demanda cambios estructurales de un país. ¿Por quién votar, por ejemplo? Uf, claro que sí, ¿eh? Muy bien. Temas políticos. ¿Qué otros momentos necesitamos consejería pastoral? Algún cónyuge con depresión, o un familiar que le están ofreciendo la eutanasia. Uh, ya eso demanda algo más profundo, algo más de un tema ético lo que se está planteando ahí acerca de la eutanasia. Es complejo ese momento, ¿ah? Un pariente, un familiar que está en depresión. Trágica situación también, porque la depresión podría llevar a la muerte, a un suicidio, a acabar con su vida. Hay algunas enfermedades que son patológicas y son enfermedades mentales también, del cual nosotros no tenemos control, porque del mismo modo como nos enfermamos físicamente, también nos enfermamos mentalmente. Y hay algunas enfermedades que por alguna negligencia nuestra comienzan, pero llega un momento en que ya perdemos el control. Por ejemplo, puede ser que nos enfermemos de cáncer, pero se debe al estilo de vida que hemos llevado, o diabetes también por las comidas que hemos consumido, triglicéridos, en fin. Pero ya no tenemos control cuando estamos enfermos. Del mismo modo, mentalmente, no, enfermados mentalmente, y eso nos va a llevar en algún momento algunos a una situación trágica como el acabar con su vida o en suicidio. Un familiar cristiano, por ejemplo, o pastores se han dado los casos en Brasil, en otras partes del mundo, donde se han tirado de un edificio o se han tirado a la carretera o de un puente, han acabado con su vida porque han estado bajo presión o bajo estrés. Las depresiones tienen su nivel y hay un momento en que han perdido el control de la toma de decisiones de su propia voluntad. Son como esta enfermedad de la ludopatía. El ludópata ya no tiene control sobre, o poder sobre sus propios recursos económicos. Lo disipa todo. Ha perdido totalmente la fuerza de voluntad. Ya no es responsable por los actos que está llevando a cabo. Del mismo modo, una persona que está bajo depresión. Eh, ¿En qué otra situación, hermanos, se requiere apoyo, En fortalecimiento político, en el ético? caso, en el caso de los jóvenes, el tema del bullying, de la diversidad sexual, del aborto que se está enseñando y de los temas contingentes de Uh, esta época. Muy bien, muy bien. Esos son todos temas de la teología práctica o temas éticos que los consejeros cristianos deben informarse acerca de todos estos temas y una posición cristiana y evangélica. Informarse desde la perspectiva de nuestros pensamientos que somos conservadores, porque si nos informamos, por ejemplo, de un texto o de un artículo que ha escrito algún luterano de Santiago, por ejemplo, luterano de Alemania o de Holanda, entonces tiene otro enfoque acerca de estos temas éticos o contingentes. Siempre se deben buscar información que sean de personas conservadores, cristianos, evangélicos, que crean en la infalibilidad de la escritura y la inerrancia de la Sagrada Escritura, que crean en lo sobrenatural. Por eso hay que ver bien con quién se van a informar en estos temas éticos. Perfecto. Son varios temas que demandan la consejería pastoral. Por lo tanto, el consejero cristiano, como estamos viendo acá, no solo debe conocer las técnicas directivas, no directivas, de confrontación o aconsejamiento de apoyo, o también los mecanismos de defensa, los distintos tipos de personalidad del ser humano, temas teológicos, también debe conocer temas éticos o de teología práctica como del aborto, eutanasia, LGTB, y temas de políticos también. El punto de vista o el enfoque político del cristianismo histórico. Bien, la meta de la técnica directiva no es desarrollar a la persona la costumbre de depender del pastor, eso lo hemos visto ya cuando el aconsejado depende del pastor, ha fracasado esa consejería, porque se supone que la consejería tiene la finalidad de emancipar, volverlo independiente de la ayuda del pastor
y ahora comience a depender de Dios y los recursos sagrados, los recursos que ha dispuesto Dios para solucionar sus propias necesidades, sino de prestarle apoyo. Pero este apoyo que le va a prestar los consejeros cristianos son temporales, no son sistemáticos permanentes, sino temporales, consuelo y aliento, a fin de que supere la crisis. Ya cuando ha superado la crisis, entonces ya no hay necesidad de continuar con el asesoramiento, la ayuda pastoral. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para el desarrollo personal del individuo, un crecimiento personal y un crecimiento espiritual, un crecimiento del carácter. Para eso son las pruebas o las crisis que experimenta la vida del creyente. Aquellas personas que no experimentan crisis o no experimentan prueba de la vida, hay probabilidades de que termine finalmente como Salomón, apostatando de la fe. David fue un hombre que siempre fue probado por Dios, pero su hijo Salomón se crió en una cuna de oro, estuvo siempre protegido, se le entregó un país estable, controlado militarmente, y nunca él fue probado, nunca tuvo que ir a una guerra, luchar en aquella guerra. Se le dio amplia sabiduría, podía mantener o conservar el reino que su papá David le había otorgado, pero como nunca sufrió la dureza de la prueba, nunca su carácter, su espiritualidad demandó ser fortalecida en Dios, por eso que al final termina apostatando de la fe y cayendo bajo la tentación de las 1000 mujeres que tenía, 700 reinas, 300 concubinas, lo llevaron finalmente a apostatar de la fe. Son oportunidades entonces que nos da el Señor para el crecimiento espiritual. Los recursos espirituales que podemos emplear para el crecimiento espiritual en estos momentos de crisis, ¿cuáles son los recursos espirituales que tenemos nosotros los creyentes disponibles para sobrellevar nuestros momentos difíciles? El estudio de la Escritura. Excelente. La Biblia, la palabra de Dios. Perfecto. Ese es un recurso fundamental e importante. Un psicólogo cristiano decía que las personas que iban a su consulta, él le decía que le dieran un versículo de la Biblia, que oraran, y luego se lo despachaba a sus casas. La escritura es muy, muy importante, la lectura de la Biblia y ponerla por obra, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué otro recurso tenemos disponibles para ayudarnos? Oración. La oración igualmente. Nos ayuda a depender de Dios, a El ayuno. comunicarnos con Dios, el ayuno igual, ¿eh? Las disciplinas espirituales, perfecto. ¿Qué más? Consejos. Consejos, ¿eh? De otras personas, por supuesto que sí. De pastores, hermanos, diáconos, oficiales, pastoras, hermanas que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Son útiles en estos periodos de crisis. La Biblia nos habla en el libro de los Efesios que Dios otorgó dones a los seres humanos, a los creyentes, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Los dones entonces contribuyen para cumplir ese propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Jesucristo. No necesitamos mutuamente entonces, somos interdependientes los unos de los otros para la solución o para salir de la crisis en la cual nos encontramos. La técnica directiva es el método en que el consejero es la figura central y domina el proceso, la técnica directiva. Recoge los datos, los analiza, los interpreta, hace el diagnóstico y un pronóstico en cuanto a la solución tentativa del conflicto que está pasando. El asesor aquí es muy activo y el aconsejado le toca cooperar simplemente con él. Las metas de este método son casi idénticas a las de la técnica no directiva. El asesorado ha de verse a sí mismo, ver su problema, ver claramente su conflicto, ha de descubrir sus potencialidades y las debilidades de él, ha de adaptarse a la circunstancia adversa que está pasando y ha de elegir una solución posible a sus problemas y aprender a asumir las responsabilidades cuando ha tomado ya una decisión. Esa es la técnica directiva. El otro es el aconsejamiento por confrontación. El libro este de
la nueva consejería habla acerca de este método de la confrontación. Aquí, en este método de la confrontación, ya los recursos que nos enseña la psicología no se considera mucho. Se considera que en el método de confrontación la realidad, la condición del ser humano, de pecador. Somos pecadores. Y si nosotros nos vemos enfrentados en una crisis, es precisamente por nuestro pecado, y si somos creyentes, porque no hemos dependido lo suficientemente de Dios para solucionar nuestros problemas. Por lo tanto, si estamos pasando por una crisis, es responsabilidad nuestra, porque y no nos hemos arrepentido tampoco para solucionar nuestros conflictos. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón y estar en paz para con Dios y estar en paz con el prójimo, porque el pecado distancia al ser humano de Dios y lo distancia también del prójimo. Por lo tanto, si nos vemos enfrentados a una crisis, se debe a nuestro problema espiritual, con nuestra relación con Dios, a nuestro pecado. Por lo tanto, en el método o la consejería por confrontación, se le hace ver al otro el pecado que ha llevado a esa crisis, con la finalidad de que se arrepienta, solucione sus conflictos interpersonales o con Dios también. Todo esto depende de cuál sea el problema, porque algunos no tienen relación con el pecado. Pero ese es un método también de consejería pastoral. La confrontación, donde se confronta al otro con su propio pecado. Eso es mucho más directo esta técnica o este método de consejería pastoral. Si hay un tema, por ejemplo, de doctrina, por ejemplo, de confrontación, no lo va a necesitar, va a requerir otro tipo de técnica ahí. Porque no es culpable él, no ha cometido pecado, sino simplemente tiene un desconocimiento o ignora por diversas razones alguna doctrina. De la salvación puede ser, o de Cristo, del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Puede tener cierta duda del bautismo en agua también. Por eso estos temas se deben conocer muy bien en las iglesias del bautismo en agua. En una oportunidad, en una conferencia, en mi denominación, siempre estoy viajando a las conferencias para que mis trabajos de investigación, las monografías que he realizado, lo ofrezco en esas conferencias. En una oportunidad un pastor me dijo que preparara acerca de un tema sobre el bautismo en agua, porque como el 90% de los pastores de nuestra iglesia no sabe por qué bautiza así. Yo creo que fue exagerado, sí, porque habría que haber tenido una encuesta él para decir un 90%, pero un porcentaje importante de pastores no sabe por qué se bautiza de ese modo. Puede surgir una pregunta como esa, y el aconsejamiento por confrontación no se puede utilizar ahí porque no tiene ninguna relación con el pecado, sino simplemente un tema de desconocimiento. Por eso, de acuerdo a la crisis, al problema que enfrente, demanda una técnica diferente. Del mismo modo como la exégesis, por ejemplo, hay un procedimiento para interpretar una epístola que es diferente al procedimiento para interpretar el género apocalíptico o epistolar o narrativo o legislativo o sapiensal, por ejemplo. Son diferentes las metodologías. Acá también, de acuerdo al problema, una metodología diferente. Para la educación igual, de acuerdo a la materia que se va a dictar, demanda una técnica diferente, una metodología diferente también. Todo depende, de acuerdo a la materia, de acuerdo, una técnica diferente, de acuerdo al asunto que se va a tratar, una metodología diferente. Acá igual, en la consejería. Esta parte la leyeron ya, hermano, ¿no? Del método de la confrontación. Todavía no lo han leído, lo van a leer en algún momento, por ahí algunos libros lo van a leer. La evaluación de este método de confrontación es muy simplista y contraproducente. Señalan algunos igual, ¿eh? Es muy simplista y contraproducente. ¿Por qué simplista? Porque aquí no se busca ahondar cuáles son los orígenes que han causado este problema.
Aquí solamente dice el pecado ha producido este problema. O tú eres el culpable que ha llevado a cabo esta crisis, tú mismo lo has generado porque eres pecador. Es contraproducente también porque no todos los conflictos, todas las crisis se producen por nuestros pecados, por eso podría ser contraproducente también y no logre solucionar el problema. Jesús no le señaló siempre el pecado a las personas a las cuales trataba. Algunos sí, a los fariseos, a los saduceos. Vosotros erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios. Sepulcros blanqueados, en fin, pero a otras personas no los confrontó con el pecado. Por ejemplo, a mí me podrían dar ustedes algún ejemplo donde Cristo no confronta con la fuerza, la radicalidad con la cual confronta a los fariseos, los saduceos. A las otras personas no los trata de ese modo, no los confronta con su pecado. Al ¿El paralítico. ciego? ¿De qué? El paralítico, escuché muy Sí, bien. el paralítico que traen los amigos. El hombre era un pecador y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados y ahí mismo le aprovecha de sanar. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? El ciego. El ciego también. Ni este ni sus padres. Es el episodio, ¿cierto? Ni este ni sus padres Sí, han pecado, sino... cuando los discípulos preguntan sí, cuál de ellos había pecado, sus padres o él para que naciera así. Perfecto, era el ciego. Siempre me confundo ahí, pero era el ciego. Ni él ni su padre han pecado, sino que se manifieste el poder, la gloria de Dios. La mujer sorprendida en el acto del adulterio. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Tampoco la confrontó con su pecado. Con la samaritana, tampoco le confronta su pecado. Bien ha dicho, 7 maridos ha tenido y con el cual estás ahora no es tu marido. Eh, solamente con los saduceos fariseos. No siempre entonces el Señor utilizó este método de la confrontación. Con algunos sí, con otros no. Lo más probable es que este método de la confrontación se utilice con los hermanos que tienen características similares a los corintios. Un inmoral, por ejemplo. En Corintio, que tenía, ni siquiera esto era aceptable para la sociedad de Corintio. Estaba conviviendo con la esposa de su padre. No era su mamá, sino que la mamá lo más probable es que haya muerto, pero tenía a la esposa, segunda esposa del papá. Tiene que ser así. Pero eso era mal visto incluso para los propios griegos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? El tal se ha entregado a Satanás el inmoral, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, más el espíritu vivificado. Ustedes ya deberían haber solucionado este problema en su iglesia. O cuando Cristo comenta el caso de hermanos que tienen conflicto entre ellos. Ve tú en privado, después 2, 3 testigos, y si no escucha a los testigos, entonces llévalo a la iglesia, si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. En ese caso, como ese, por ejemplo, se requiere este método de la confrontación, confrontar a alguien con su pecado. En varios casos, la ruta indirecta surte más efecto y produce resultados mucho más duraderos, cuando la ruta no es tan directa, tan confrontacional, sino que es más indirecta. Esto lo dicen los que han investigado estos asuntos, los que tienen experiencia en la aplicación de estos varios métodos de consejería. Pasos para aconsejar empleando el método de la confrontación. El consejero recogerá información primero acerca del problema, averiguando de los antecedentes de él. Claro, no puede confrontar sin saber qué es lo que va a confrontar, tiene que asegurarse primero de que lo que ha producido esa crisis es efectivamente el pecado. Él puede ser que no tenga ninguna relación con el pecado. Por eso es que se requiere recoger la información y averiguando los antecedentes que han originado el problema. Confrontar al consultante con la evidencia de su mal comportamiento. Ya cuando están todas las evidencias sobre la mesa, hay seguridad de que él se encuentra en esta situación terrible, se debe a su pecado. Y a esto lo vi en una iglesia en Temuco. Un pastor me comentó. Alguien tenía problemas con la ley, tenía problemas legales. Era un hermano, pero descarriado, no era
un hermano practicante, era como un católico, que evangélico, pero en realidad no practica la fe cristiana. Y no sé si en algún momento se habrá comprometido con la fe o no, pero simulaba ser creyente. Pedía ayuda, pero no era una ayuda sincera, parece, sino que eran con otra finalidad, con otras intenciones de pedir ayuda, para que lo ayudaran prestándole una casa, bajándole el costo de la casa o facilitarle un lugar donde él pudiera vivir gratuitamente. Y después ya conversó con el pastor sobre estos problemas legales que él tenía, de problemas de estafa. Entonces el pastor le aconsejó inmediatamente que tenía que presentarse con la ley, con la justicia. No podía seguir en esa situación huyendo de la justicia. Tenía que entregarse y reconocer su falta. Se enojó el hermano, se fue de la iglesia, después le enviaba mensaje de texto. Gracias gracias por ayudarme, creo que le dijo. Yo solamente necesitaba, gracias por condenarme, le digo. Gracias por condenarme, yo solamente andaba buscando ayuda, que alguien me pudiera ayudar. Se hacía la víctima después. eh, pero ocurre en estos casos, ahí en ese momento el pastor lo confrontó con su pecado, tiene que entregarse, usted es un estafador, usted es una persona que está contra las leyes. Si es cristiano tiene que asumir entonces su propia responsabilidad. Se confronta con todas las evidencias de su mal comportamiento. Seguir aceptando Profe, Sí, hermano Alexi. en ese tipo de pecados, delitos, claro, el único y gran consejo ahí es que la persona se entregue, pero ¿qué sucede si la persona no se entrega, por ejemplo, si es un delito de índole sexual? Muy bien, hermano Alexis. En el caso de estos problemas de estafa, el pastor no fue a la justicia, solamente le aconsejó a él que se entregara, pero no fue a la justicia. No sé si habrá estado bien o habrá estado mal, pero en el caso de sexual, hermano, hay, no sé cómo funcionarán en algunas partes en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ¿ah? Porque esto se da también dentro ¿cómo se llama esto? Del secreto, es similar a esto del secreto de confesión que tienen los católicos romanos, pero parece que en el catolicismo romano esto está legalizado, regularizado. Que no pueden obligar a un cura que dé nombres de estos tipos de crímenes. Pero en el caso del pastor parece que no hay nada eh, que lo proteja. Desconozco ahí sobre esos asuntos. Pero he leído algunos textos, algunos libros, casos de abuso sexual, por ejemplo, o de crímenes de asesinatos. Ahí el pastor ya se libra esta responsabilidad de ser discreto o guardar el secreto. Porque aquí estamos ante un crimen, ante un delito. Un abuso sexual es un crimen. Eh, por lo tanto, se ha desbordado los límites intraeclesiásticos. Ya este es un tema con la sociedad. Si el pastor no lo informa, no lo denuncia, puede también ser acusado de ser cómplice. Puede ser acusado también de cómplice. Si los pasos son los siguientes, lo que he leído. Persuadir al individuo a que confiese y se entregue a la justicia. Y le da un plazo. Si no lo cumple, entonces el pastor va a denunciarlo, va a denunciar ese tema a la justicia. Eso es lo que he leído. Pero muy importante, muy buena pregunta eso, hermano, ¿eh? Da para un trabajo monográfico o un ensayo, en ese caso. Habrá que consultarlo con varios pastores que harían en una situación como esa. No sé, Pastor Marcelo, ¿qué haría usted? O hermano Marcelo, Alexis, ¿quiere decir algo más? Sí, yo quería mencionar que
nosotros en nuestra denominación, la Alianza, bueno, nosotros tenemos estatutos como la gran mayoría de las iglesias y reglamentos. Entonces, como funcionamos con pastor y diáconos, nosotros tenemos la obligación en ese sentido de poder, en ese caso cuando hay un delito de esa índole, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Y el pastor reúne a través del mismo reglamento quien nos respalda esa situación y en el caso de no realizarlo, la misma iglesia o los reglamentos establecen que nos iríamos en contra del mismo reglamento de la iglesia, en el caso de no hacerlo. Y ahí, ¿quién estaría cometiendo delitos? Ahí seríamos Correcto. nosotros. Correcto. Pero tenemos la obligación de denunciar ese tipo de delitos, y un robo también. Lo que pasa es que dentro de la alianza también hay un grupo legal, no sé cómo se le llama, no me acuerdo el nombre, pero dentro de este ministerio hay muchos abogados que velan por los reglamentos y cómo debemos funcionar en este tipo de casos. Muy bien, está bien reglamentado. En mi denominación no sé si habrá ese reglamento, esa reglamentación. Voy a preguntar. Porque estos reglamentos, hermano Alexis, surgen porque hay, en algún momento ha sucedido algo parecido, por eso es que existen estos reglamentos. En algún momento ha ocurrido algo semejante. Hermano Paulo, Sí, Pastor yo Marcelo. en lo personal, bueno, he tenido casos aquí en la iglesia donde, hermanos, seguimos casi el mismo procedimiento que dice el hermano Alexis, solo que un poquitito más suave. Por ejemplo, no demandamos ni digamos, llamamos a la policía ni nada por el estilo. No creo que eso es lo que dijo el hermano, pero no hacemos algo tan directo, sino que le damos un plazo a los hermanos para que ellos se puedan entregar. De hecho, actualmente hay un hermano que lo aceptó y está en la cárcel de Valdivia en este mismo momento. Tenemos dos hermanos y una hermana, perdón, que los días sábados van a dejar encomienda y lo seguimos asistiendo. Le llamamos útiles de aseo, todas esas cositas y él en este momento está preso porque debía una causa y tuvo que ir a entregarse. Así que básicamente lo que hacemos en nuestra iglesia es en nuestro estatuto, o sea, no permitimos que alguien que está debiendo alguna causa se quede impune, sino que tiene que ir a pagar lo que hizo. El hecho es simple, lo que pasa es que no pasa como en el tema legal, no pasa por ser cómplice, sino por encubrir. Entonces son dos cosas diferentes. Cómplice quizás haber actuado con la persona, aunque sea indirectamente, pero nosotros no somos cómplices, sino que estamos encubriendo lo que ellos están haciendo. De hecho, un pastor por encubrir a un hermano en una ocasión le metieron cocaína en un púlpito. Y justo la PDI llegó el día domingo y le encontraron cocaína en el púlpito al hermano que encubrieron. Y resulta que se llevaron preso al pastor porque pensaban que la iglesia se prestaba, ¿verdad?, para el narcotráfico. Así que es muy peligroso todo eso. Y creo que para evitar todo este tema y por salud espiritual y emocional de los hermanos, creo que es lo más sano. Igual conozco un pastor amigo que lleva 14 años sin entregarse. Estuvo debió una causa y quebrantó. Y lleva más de 10 años en esa forma. Y nunca se ha entregado. Él dice que es inocente, que nunca hizo nada, pero nunca se entregó. Lo triste es que todos estos años ha andado escondido, o sea, no puede trabajar en una empresa, no puede sacar tarjeta de crédito, es como un habitante que no, valdiviano, ¿verdad? Que no puede prácticamente hacer nada de lo que hace un ciudadano común. Así que eso. ¿Profe? Muy bien. Sí, Pastor Alexis, hermano Alexis. Sí, no, bueno, no, lo que decía el hermano Marcelo, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, ninguna situación en estos últimos años y la iglesia creo que tampoco ha pasado por esto, pero el reglamento indica que, bueno, primero debe corroborarse la situación y tiene que haber un procedimiento ahí de investigación, porque puede ser que nazca entre los mismos miembros
que uno esté acusando a otro y pase esa situación. Entonces, hay un periodo de investigación donde se tiene que recabar toda la información y después se lleva a los hermanos, se le indica que hay una denuncia y ahí los hermanos, si confiesan o no, bueno, de ahí parten otros procedimientos. Pero si es efectivo, claro, efectivamente ahí se le da que el hermano tome la decisión de irse por sí solo. En el caso que no lo haga, y nosotros no podemos encubrir ni guardar ese secreto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermanos. Pastor igual. Hermano David, ¿qué sabe usted con respecto a los reglamentos internos o artículos internos de la denominación? Eh, no sé si estará normado esa situación, pero sí sé que hay como, en nuestra misión hay ¿cómo decirlo? Un comité de disciplina, pero está enfocado generalmente para los pastores, Sí, para los pastores. No sé si también sí está enfocado como para situaciones de hermanos en particular. no, Solo ok, sé eso. perfecto. Estamos en la misma situación acá igual, pero voy Mm. a consultarlo, ¿eh? ¿Cómo está ese tema en particular? Muy bien, hermano, continuemos acá en este otro punto. Seguir aceptando al asesorado. El otro punto. Seguir aceptando al asesorado, aún en los casos en que éste no quiera reconocer su falta. Seguir aceptándolo como hermano. Buen punto este, ¿eh? No cortar la relación o la comunión con un hermano que no quiera solucionar su problema de pecado, sino seguirlo viendo como hermano. Y guiar a la persona a confesar su pecado a Dios y a confiar en su amor perdonador también. Ayudar al aconsejado a arreglar las cuentas habidas por su mala conducta a las personas que han sido perjudicadas. Eso es lo que se realiza acá en este método, el método de confrontación. También existe, ¿eh? Dentro de la consejería cristiana. La información y dirección. Hay personas que necesitan consejo para elegir una vocación. Otras piden información acerca del noviazgo y matrimonio, de los asuntos de la conducta, de cómo resolver problemas espirituales, de cómo vencer una debilidad moral o sobre la doctrina cristiana. El problema de la vocación, esto eh, es complejo porque la vocación determina lo que uno va a realizar para toda la vida. Eh, pero acuden y van a pedir ayuda pastoral o ayuda de hermanos que sean más mayores, más maduros en la fe, porque están considerando también a Dios para su vocación. El pastor puede sentirse halagado cuando las personas buscan la opinión sobre las tensiones importantes de la vida. Sin embargo, le conviene reconocer que no es experto en todas las materias. No sé si alguien en el mundo será experto en todas las materias, no hay nadie en el mundo que sea experto en todas las materias, tampoco el pastor. Y debe admitir con humildad su ignorancia en ciertos asuntos. Claro que sí. Debe admitir su humildad, su ignorancia con humildad. Pero eso no significa que no le va a ayudar. Por supuesto que le va a ayudar de alguna manera. Lo va a guiar a otra persona que sepa sobre un determinado tema. Si tiene problemas, por ejemplo, de apologética cristiana, sobre la existencia de Dios, hay alguien que sabe y maneje mucho más este tema de la existencia de Dios, los profesores de apologética, los escritores de apologética, a un hermano que siempre está predicando temas apologéticos, aunque yo no los manejo bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo derivo con él. Le voy a prestar ayuda, va a guiarle a otra persona. Hay otro que se destaca sobre, ¿qué puede ser? Sobre algunas doctrinas en particular, doctrina acerca de la salvación o de la Trinidad, por ejemplo. Lo va a derivar a alguien que domine más estas materias o estos temas.
Los creyentes preguntarán cómo saber la voluntad de Dios para su vida también. Hay varias formas de saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos descubrir, averiguar aquello? Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien, esa es una. Perfecto. ¿Qué más? La- De acuerdo a la palabra de Dios. Em, examinarse a uno mismo, principalmente los gustos que tiene a raíz de la escritura. Excelente. ¿Cuáles son sus intereses personales? Ahí examinarse a uno mismo. ¿Cuáles son los que nos motiva? ¿Por qué nos levantamos en la mañana? ¿Qué es lo que más nosotros pensamos? ¿De qué nos gusta conversar con otras personas? Bueno, si alguien tiene algunos gustos que son realmente obsesivos, entonces ya está sumamente claro cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué otros recursos podemos emplear para determinar o descubrir cuál es nuestra voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad nuestra? ¿O la voluntad de Dios para nosotros? Profe, ¿Sí? es que aquí en esta pregunta me nacen dos preguntas, dijo a la vez. Porque muchas veces se pregunta, o los jóvenes preguntan hacia dónde el Señor me llamó dentro de la iglesia, en qué. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, a nosotros nos hacían, de trabajo, nos hacían trabajar en todos los ámbitos de la iglesia, en todo. Y después con el tiempo nos decían, bueno, tú vas viendo ahí tu inclinación hacia dónde te gusta servir al Señor. Y claro, la gran mayoría decía que le gustaba el servicio, ayudar. Y después otros tenían inclinaciones a otro tipo de talento y dones. Y bueno, y la otra pregunta que me hace es cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Claro, ahí ya es más integral. Ya sea tanto a nivel de estudio, y ahí, bueno, ahí yo creo que es una pregunta que hasta hermanos hasta el día de hoy se lo hacen. Y, y yo creo que en el camino el Señor te va mostrando lo que Dios, hacia dónde Dios te ha llamado. Porque muchas veces uno aconseja mal a los jóvenes en el sentido de inclinarlos hacia uno donde los ve, pero a veces ellos no se sienten cómodos. Entonces yo creo que ahí en esa respuesta yo creo que hay una gran responsabilidad de los padres también, de poder ayudar. Perfecto. Así es. La oración es muy importante, ¿eh? La orientación de los padres, consultar con los pastores, los diáconos, conversar con hermanos más maduros en la fe. Esto de la vida tiene que ver más con las vocaciones donde nosotros nos vamos a desempeñar. En el mundo del protestantismo evangélico, el trabajo lo vemos de manera diferente, como lo ve el catolicismo promedio, ¿ah? Porque los católicos son bien intuidos, los teólogos católicos lo tienen igual, sumamente claro, igual que el protestantismo. El trabajo, las vocaciones, el oficio, donde uno se gana la vida, se desempeña, es un servicio a Dios, un medio para santificarse, y es un trabajo donde se está cumpliendo la orden de Dios, que es de trabajar. Por medio de ese trabajo se sirve a Dios, se sirve a la humanidad. Por lo tanto, si una persona es político, por ejemplo, esa persona está sirviendo a Dios por medio de la política, sirviendo al prójimo, como Dios lo desea. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que se desempeñe y dé un buen testimonio, sea luz del mundo, sea sal de la tierra, en ese lugar donde Dios lo ha puesto, en la política. Tiene que actuar como un buen cristiano. O como profesor en los liceos, por ejemplo. Yo me acuerdo de un profesor que era cristiano. No era pastor, era un hermano solamente. Pero habían varios profesores que eran evangélicos, pero
no lo exhibían, lamentablemente. Es decir, estaban ahí para ganarse la vida, comer el pan, y después los días domingos, ahí se sabía que eran evangélicos, pero acá este hermano estaba practicando los principios protestantes. Es cristiano y hace la voluntad de Dios, está sirviendo a Dios en su trabajo, en el liceo donde él estaba enseñando. Porque oraba cuando comenzaban las clases. Cuando había un problema se ponía a orar el pastor, o sea, el hermano. Y había un compañero de curso que le daba ataque, no sé, de asma, del corazón, no sé qué, pero caía desmayado al suelo. Y en una oportunidad cayó desmayado y él fue a orar, se puso a orar ahí, hermano, todos clamando por los que eran evangélicos, clamando. Yo veía, no era cristiano en esa época, pero me quedé impresionado porque él era diferente, tomaba la escritura, la Biblia, el Nuevo Testamento, esto que dan en los colegios, el azulito de los Gedeones, y leía un texto bíblico, oraba y comenzaba la clase. Y se exhibía, nosotros todos sabíamos que era cristiano, era evangélico ese hombre, pero después yo supe que habían muchos otros profesores que eran evangélicos, pero nunca lo demostraron. Así ocurre también con todos los hermanos, deben exhibirse, mostrarse, darse a conocer, así el estilo de vida, y esto es lo que realiza un cristiano donde quiera que se encuentre. Cristianos infiltrados son, hermano. Anónimos, cristianos anónimos. Como un político dijo, yo siempre he sido evangélico. Bueno, ahora que sean que yo soy evangélico, los evangélicos le van a dar gloria a Dios. Un senador parece que era. Pero nadie sabía que era cristiano, no sé si se congregará o no, no sé si es verdad, será de verdad Hermano cristiano. Pablo, Sí, Pastor Marcelo. con respecto a la vocación o voluntad de Dios en nuestras vidas, yo tengo una pequeña anécdota, no sé si la puedo contar. Por supuesto, adelante. El hermano Alexis dice que, mire, me quedó muy grabado algo que dice que a veces uno ve algo en las personas, en la gente, pero la voluntad de Dios es todo lo contrario. Y sabe que en lo personal, yo en una ocasión tomé un hermano que tenía pinta de ser alguien que podía enseñar la palabra en el área de estudios bíblicos. Entonces le pasé un par de libros, unos PDF, unos PowerPoint y lo puse a estudiar y a dar estudios bíblicos. Eso es lo que yo vi en él. Resulta que no dio ni para atrás ni para adelante, pues. Está enredadísimo. Y con el tiempo él se puso a orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Tomó una guitarra. 2 años después, tremendo corista, oiga, tremendo corista, esa era la voluntad de Dios en su vida. Hoy es mi jefe de coro en la iglesia donde pastoreo. Está bien, muy bien, muy bien. Estaba probando, ¿eh? Hay otros que aconsejan cómo descubrir los dones y los talentos que uno tiene. Ya dentro de la iglesia ahora, por medio de la necesidad. Cuando se presenta la necesidad, entonces ahí lo descubren, y yo servía para esto entonces. Como no había corista, entonces le pasaron una guitarra y como sea, como salga, comienza a tocar. Y después le gustó y comenzó a trabajar en ese talento en particular. Bueno, sí, en la necesidad también se pueden descubrir los talentos. Bien. Vendrán creyentes con dudas intelectuales igualmente sobre la existencia de Dios. Recomendarle inmediatamente un libro de apologética cristiana. Norman Geisler, hay una multitud de apologistas cristianos. La teoría de la evolución, Antonio Cruz, sí, profesor de biología, hay que recomendar ese texto. Sobre el mal, la credibilidad de la Biblia, bueno, todos estos temas son de apologética. Y dar temas de apologética en la iglesia igual, ver conferencias de apologética, comprar libros acerca de apologética. Los jóvenes vienen con preguntas acerca del noviazgo y también del matrimonio. Bien. El envío del consultante a un especialista. Conviene que el pastor tenga una lista de nombres y direcciones de psiquiatras, de médicos, abogados, otras personas claves, las cuales pueden asistir a los consultantes necesitados. Principios a seguir para enviar a un especialista. El consejero debe pensar siempre en el máximo bien del asesorado para enviarlo a alguien que necesita ayuda, legal o psiquiatra o médico.
conviene aconsejarlo de manera que la persona no se sienta rechazado por el pastor también, sino porque simplemente no está dentro de sus competencias. Por eso que lo dirige o lo deriva a un especialista. Debe discernir también y tener claro si alguna enfermedad es consecuencia de la posesión demoníaca o problemas de tratamiento psicológico, porque en Argentina ocurrió que una persona tenía problemas patológicos que necesitaba o demandaba urgentemente la necesidad de un psiquiatra, de un psicólogo o psiquiatra. Y, y el pastor pensó que tenía posesión demoníaca, trató de hacerle un exorcismo, expulsarle el demonio, terminó trastornada aquella persona, después demandaron al pastor porque no lo derivó a las personas profesionales o competentes. También debe saber discernir cuál es la causa de esa enfermedad que ha llevado a esta persona a la consejería pastoral, para no verse enfrentado. Aquí en Chile no sé si ha ocurrido casos como esos. Una hermana, cuenta mi esposa, en Temuco. Tiene un hijo de 2 años. Se le enfermó. Y ella dijo, la voluntad de Dios es que ella ejerza la fe, no lo lleva a médico, que ore. Y ella decía que tenía fe, que el Señor lo iba a sanar. Se obstinó tanto la hermana en no llevarlo al médico y que iba a ejercer la fe. Terminó muerta su hijo de 2 años, falleció por no llevarlo al médico. Yo no sé no, si lo hubiese llevado el pastor, siempre, la pastora, se conversaba con la pastora. La pastora siempre le insistía que lo llevara a médico. La voluntad de Dios dejó los médicos acá, dejó la medicina, tenemos que emplear todos los medios que Dios nos ha dado disponibles. Pero ella se obstinaba en que Dios lo iba a sanar por medio de la fe. Si hubiese estado en otro país o en otra parte, quizás se hubiese comprometido judicialmente la hermana. Aquí no ocurrió absolutamente nada. Hubiese tenido conflictos legales. Como los testigos de Jehová, por ejemplo, que en algunos países han tenido conflictos legales por el tema de que no han permitido que a sus familiares se hagan transfusiones de sangre. Acá no ocurrió nada, pero fue una desgracia perder un niño de esa edad. Bien, enviar el consultante inmediatamente a un especialista. Otro tipo de aconsejamiento es un grupo. Se ha descubierto que hay posibilidad de crecimiento espiritual en grupos pequeños que estudian, oran, trabajan juntos y sobrellevan los unos las cargas de los otros. Como la iglesia de la Viña. La iglesia de la Viña se destaca en esto en grupos pequeños, oran por ellos, presentan sus quejas, sus problemas y todo el grupo ora con ellos. Se reúnen en sus casas a estudiar la Biblia. Porque se dice que hay un crecimiento espiritual mucho más rápido y una mejora mucho más rápido cuando son grupos de personas que tienen problemas en común. Algunos consejeros han empleado la idea de reunirse con un grupo pequeño con el propósito de aconsejar a varias personas a la vez. Han tenido éxito, a veces el éxito extraordinario en aconsejar a matrimonios con esta técnica. Un grupo de matrimonios. En Temuco yo sé, unos compañeros de curso de Fatela, me acuerdo, en la segunda alianza de Dinamarca. Hay varios pastores, no solamente un pastor, pero un grupo de pastores estaban estudiando conmigo, ellos trabajaban con los matrimonios. Y ambos, la pastora y el pastor. La pastora trabajaba con las hermanas, el pastor trabajaba con los varones de la iglesia. Había otro que trabajaba solamente con los varones, grupo de la Roca, creo que le llamaba. Bueno, Roca de los Siglos. ¿La Roca de los Siglos está en todas partes o solamente ahí en Temuco? No es a nivel nacional. Ah, muy bien, muy bien. Ellos trabajan con varones. Sí. Y, bueno, cuando son iglesias grandes se pueden tener varios pastores que se encargan de los niños, otros de los jóvenes, otros de los matrimonios, otros de los varones y así. Y cuando son iglesias pequeñas, obvio, no, por supuesto que no se puede. Mi hijo me estaba pidiendo leche con Milo, voy a... Muy bien. La Organización de Alcohólicos Anónimos también utiliza este sistema con resultados alentadores. Trabajan también en grupos.
El grupo terapéutico constará por regla general de 6 a 9 personas como número ideal. Todos los integrantes tendrán problemas y objetivos comunes, tales como solucionar asuntos relacionados con la educación de los hijos y la mejora de su vida matrimonial. No se reunirán para escuchar un mensaje del pastor, sino para promover una interacción libre acerca de los problemas. No es que esté malo escuchar una conferencia o los consejos del pastor, son buenas las conferencias. Hay un pastor de Santiago, se llama Juan Vidal. Es el rector del Seminario Metodista Pentecostal en Santiago. Pero él también es profesor de ISUM y estudió en ISUM. Y él sale a recorrer varios países como trabaja en ISUM. ISUM está en toda América Latina. También él lo han invitado. En Ecuador yo supe que estaba. En Chile también da conferencias acerca del matrimonio. También es todo lo que sirva para el matrimonio cristiano, hay que escucharlo y hay que orientarse por ellos. Pero acá la idea no es de escuchar una charla o leer un libro, sino la idea es de todo grupo de matrimonio reunirse una vez a la semana y relatar sus experiencias, sus problemas, y todos se ayudan mutuamente de acuerdo a sus propias experiencias. Hermoso eso, ¿eh? Un grupo de matrimonios, todos se están ayudando mutuamente entre matrimonios, entre todos los matrimonios cristianos. No se reunirán para escuchar un mensaje, sino que cada uno se ayuda mutuamente, cada uno sobrelleva las cargas de los otros, como lo hace el hombre con la mujer espiritual, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas. El hombre espiritual es aquel que lleva sobre las cargas los unos sobre los otros. Todos pueden participar, y todos deben participar, relatando sus experiencias, escuchando y también interpretando. El espíritu de hermandad y la aceptación entre los miembros proporciona a cada uno la oportunidad de ser lo que realmente es y expresar lo que realmente siente. Esto es otro método de consejería en grupos. Pueden ser de jóvenes, no reunión de jóvenes, sino que acá tiene que ver con la consejería, porque hay reunión de jóvenes también, pero son otros asuntos. Acá es de consejería, que se reúnen los jóvenes, que comenten sus preocupaciones, sus problemas, sus angustias, y que ellos mismos, liderado por supuesto por alguien que tenga mayor experiencia, un hermano adulto, mayor en la fe cristiana que lo vaya dirigiendo, ayuden a encontrar la solución a sus propios problemas. O de señoritas, de matrimonios y de novios también, los que están de novios. Y en fin, o de ancianos también, podría ser. Pero la idea es siempre en grupo, que todos se ayuden mutuamente, por medio de las distintas experiencias de cada hermano o hermana. Bien, eso es lo que hemos visto entonces, hermano. Hemos visto varias técnicas, métodos de consejería. Directiva, no directiva, de confrontación. ¿Cuál es la otra? Que estuvimos viendo, en grupos y en momentos de crisis también. Perfecto. ¿Alguna consulta, algún comentario, algún aporte de los libros que ustedes han leído hasta ahora? De los informes de lectura.